Levántate. La voz no gruñó. Perforó el aire como un taladro frío. Yo dije, levántate. Inútil desperdicio de espacio. La bota conectó con las costillas de Cecile antes de que ella pudiera retroceder. No fue un empujón. Fue una patada brutal y arrolladora que la envió deslizándose por el mármol pulido del gran salón. La bandeja de plata que había estado sosteniendo tintineó ensordecedoramente, derramando vino tinto añejo sobre las botas blancas impecables del príncipe Davian. La música paró. El murmullo murió. 300 nobles de la manada de obsidiana se congelaron. Davian se paró sobre ella, sus ojos destellando de oro violento e inusual. Pero Sisol no gritó. Ella no suplicó. Levantó la vista, limpiándose una mancha de sangre de su labio, y por una fracción de segundo, el aire alrededor de ellos brilló con una carga estática tan potente que rompió la copa de vino que yacía junto a su mano. La pierna de Davian se contrajo. Él se veía aterrorizado. Ese fue el momento en que el mundo cambió. El silencio en el gran salón de la manada de obsidiana estaba usualmente reservado para la entrada del rey Alfa o una ejecución. Esta noche fue por una bebida derramada y una sirvienta que se negó a quedarse abajo. Cecil trató de respirar, pero sus costillas se sentían como una jaula que de repente se había vuelto demasiado pequeña para sus pulmones. El dolor era agudo, caliente y radiante, pero fue el silencio lo que dolió más. Fue el peso de 300 pares de ojos depredadores fijados en ella. La omega sin lobo, la enana, la chica sin olor, sin cambio y sin futuro. El príncipe Davian, el heredero aparente, el brutal ejecutor de la voluntad de hierro del rey Valarius, se quedó congelado. Su bota, aún mojada con el vino que él había derramado vía su bandeja, flotaba ligeramente sobre el suelo. Cicely se empujó hacia arriba con brazos temblorosos. Ella esperaba el segundo golpe. Ese era el guión. Davian era la tormenta y ella era los escombros. Él había atormentado al personal sin lobo por años, reforzando la jerarquía que mantenía a su padre en el trono. La fuerza es ley, la debilidad es muerte. Me disculpo, Su Alteza, Cicely susurró, su voz áspera. Ella mantuvo sus ojos en el suelo, en el reflejo de los candelabros en el vino derramado. Lo limpiaré inmediatamente. No lo toques, Davian espetó. Su voz estaba sin aliento, tensa. Cicely pausó, su trapo flotando sobre la mancha. Ella arriesgó una mirada hacia arriba. Davian no la estaba mirando con el desdén usual. Él estaba mirando su propia pierna. Él cambió su peso, y un visible tic le tensó la esquina de su ojo. Davian. La voz del rey Valirias retumbó desde la cabecera. El rey Alfa era una montaña de hombre, cubierto con pieles que olían a bosques antiguos y sangre. Él se levantó, su pesada copa golpeando contra la madera. ¿Por qué la enana aún respira? Ella arruinó tus botas. La corte esperó. La expectativa era clara. Rómpale el cuello. Échala fuera. Termina el trabajo. Darian miró de su padre a Sisol. El tono dorado de su lobo se desvaneció, dejando sus ojos humanos de un sorprendente gris tormentoso, abiertos de confusión. Él dio un paso atrás, casi tropezando. Ella Davian comenzó, luego tragó fuerte. Él se enderezó su chaqueta, recuperando su compostura con un esfuerzo visible. Ella no vale el esfuerzo de matar, padre. Ella crea un desorden incluso al morir. Una ola de murmullos confundidos recorrió la multitud. Daen nunca perdonó a nadie. «Sácala de mi vista», Daken ladró. Aunque el veneno carecía de su mordacidad usual, él señaló a los guardias junto a la puerta.
Arrójenla a las celdas inferiores hasta que decida qué castigo conviene arruinar una cosecha añeja. ¿Las celdas? Valerius entrecerró los ojos. Por un derrame, solo tírala en la nieve. La nieve esconde el cuerpo, Davian argumentó, su voz subiendo extrañamente. Yo quiero que ella se pudra donde pueda oírla suplicar. Dos guardias corpulentos, cambiados parcialmente con garras extendidas, marcharon hacia adelante y levantaron a Sisol por sus brazos. Ella jadeó mientras el movimiento tiraba de su costado magullado. Mientras la arrastraban más allá de Davian, ella lo miró una última vez. Se aclara la garganta. Él no estaba mirando a los guardias. Él estaba mirando su mano. La mano que había tocado el suelo cuando él la pateó. Sus labios se movieron silenciosamente. Para cualquier otro, parecía un desprecio, pero Seol, quien había pasado su vida leyendo labios y sombras para sobrevivir en un castillo de monstruos, vio la palabra claramente. ¡Corre! Las puertas se cerraron de golpe, sellando la música dentro, y Sisley fue arrastrada a la oscuridad del corredor de piedra. Pero el calor de esa extraña carga estática aún le cosquilleaba en su piel, y por primera vez en sus 19 años de vida, el silencio dentro de su cabeza fue roto. No puedo dejar que vean la marca de quemadura. La voz era profunda, en pánico, y sonaba exactamente como Davian. Pero Davian estaba detrás de las puertas. Seal se dio cuenta con un sobresalto de terror helado. Ella no estaba oyendo su voz. Ella estaba oyendo su mente. Las celdas inferiores no estaban destinadas para prisioneros de guerra. Estaban destinadas para cosas que la manada quería olvidar. Húmedas, oliendo a moho y hierro oxidado. La oscuridad era absoluta. Seal se sentó acurrucada en la esquina de una celda que era más agujero que habitación. Los guardias la habían arrojado con poca ceremonia, riéndose de cómo probablemente se congelaría antes de la mañana. Pero Cecile no tenía frío. Ella estaba ardiendo. El lugar en sus costillas donde la bota de Davian había conectado ya no se sentía como un moretón. Se sentía como una marca. Ella levantó su tosca túnica, sus dedos sondeando la piel. No había hinchazón, ni tiernas ronchas moradas. En cambio, la piel se sentía dura como un callo y zumbaba con una baja vibración. ¿Qué me está pasando? Ella cerró los ojos, tratando de calmar su corazón acelerado. Ser sin lobo significaba que ella era técnicamente humana en un mundo de cambiaformas. Un callejón sin salida genético, nacido de dos padres lobo. Ella no tenía lobo interior, ni curación acelerada, ni telepatía. Ella era la vacía. Pero la voz regresó. Padre sospecha que vio el destello. Todos vieron el destello. Tengo que llegar a ella antes de que lo haga el inquisidor. Sisley retrocedió a tientas, golpeando su cabeza contra la pared de piedra. ¿Quién está ahí? Ella susurró en la oscuridad. Silencio, tonta. Mantén tu mente callada. El pensamiento golpeó su cerebro tan fuerte que ella se estremeció físicamente. Era Davian. Era definitivamente Davian. ¿Pero cómo? La conexión mental estaba reservada para la manada. De lobo a lobo. Un alfa podía comandar su manada y los compañeros podían hablar a través de distancias, pero ella no era ninguna de las dos. Ella no era nada. Yo puedo oírte. Ella susurró, lágrimas picándole los ojos. Gol de mi cabeza. No estoy intentando estar en tu cabeza, Sisley. Estás gritando en la mía. Estás proyectando como un faro. Pasos resonaron en las escaleras de caracol muy por encima. Pasos pesados, deliberados. Vienen. La voz pensada de Davian advirtió, aguda y urgente. Escúchame atentamente. El inquisidor, Lord Thorn, está bajando. Él piensa que eres una bruja, o una espía,
usando alguna tecnología para interrumpir el banquete del rey. Si él huele miedo, él te despedazará. Tengo miedo, Cecil sisió en voz alta. Deja de hablar en voz alta. Piénsalo. Solo empuja el pensamiento hacia mí. Sil cerró la boca de golpe. Ella imaginó la cara de Davian, su mandíbula cruel, sus ojos grises, y empujó las palabras a la imagen. ¿Por qué me estás ayudando? Tú me pateaste. Una pausa. La conexión se sentía borrosa, como una radio sintonizándose. Te pateé para sacarte de la trayectoria del candelabro. Mira el techo, idiota. Cecil frunció el ceño en la oscuridad. Ella no podía ver el techo aquí, pero ella recordó el gran salón. Ella recordó la estática. El asesino de mi padre arregló el cristal sobre ti. Estaba destinado para mí. Tú solo estabas en el camino. Yo te pateé lejos. Pero cuando te toqué, la voz mental se apagó, llena de una confusión súbita y abrumadora que invadió a Cecil como una ola. Cuando te toqué, mi lobo no solo te reconoció, él se arrodilló. Los pasos se detuvieron fuera de la puerta de su celda. La pesada cerradura de hierro gimió. Seal no tuvo tiempo de procesar la confesión de Davian de que el lobo del alfa se había sometido a una sirvienta sin lobo. La puerta se abrió con un crujido y una antorcha iluminó la celda. Lord Thorne estaba allí. Él era un hombre enjuto, un lobo anciano con ojos como cristal lechoso. Él no parecía un guerrero. Él parecía un doctor de insectos. Él sostenía un instrumento de plata en su mano que tic-taqueaba rítmicamente. Niña, Thorne graznó, ponte de pie. Cicely se puso de pie, sus piernas temblando. Ella trató de proyectar confianza, pero su mente era una tormenta. Concéntrate en el dolor en tus costillas, la voz de Davian ordenó en su cabeza. Afírmate. No dejes que él vea en tu mente. Si él descubre que estamos conectados, él nos matará a ambos esta noche. Thorne se acercó, el dispositivo que tic-taqueaba flotando cerca del pecho de Sisol. El príncipe dice que eres torpe. El rey dice que eres una molestia. Pero yo vi el aire chispear a tu alrededor, pequeña sin lobo. Él extendió la mano, sus largos dedos pálidos rozando su barbilla. Dime, ¿quiénes son tus padres? Los verdaderos. Soy una huérfana de la manada, mi señor. Sil dijo, recitando la mentira que le habían dicho toda su vida. Mis padres murieron en las guerras del norte. Thorne sonrió, revelando dientes que habían sido limados en puntas. No, tus padres murieron porque robaron algo de la diosa Luna. Y creo que tú podrías ser el recibo. Él clavó el dispositivo de plata contra su cuello. No era un escáner, era una taser. Electricidad, cruda y azul, chispeó en su cuello. Cecil gritó, pero el grito no solo salió de su garganta, explotó hacia la afuera. Un pulso de energía cinética pura brotó de su cuerpo. Lord Thorne fue arrojado hacia atrás, golpeándose contra los barrotes de la puerta de la celda con un crujido repugnante. La antorcha chisporroteó y se apagó. El silencio regresó. Cecil se paró en el centro de la celda oscura, sus manos brillando con una tenue luminiscencia plateada. Cecil, la voz de Davian era débil ahora, aterrorizada. ¿Qué acabas de hacer? No lo sé, ella pensó, mirando sus manos brillantes. Creo que acabo de despertar. Por 10 minutos, Cecil no se movió. Lord Thorne yacía en un montón arrugado junto a la puerta, respirando superficialmente, inconsciente. El brillo en sus manos se desvaneció, retrayéndose debajo de su piel como brasas enfriándose en ceniza. Ella se sintió agotada, vacía, como si hubiera corrido un maratón en segundos. «¿Está muerto?»,
Davian preguntó. No. Durmiendo herido, Cecil proyectó. Ella le estaba cogiendo el truco ahora. Se sentía como susurrar en una habitación llena de gente dirigido a un oído específico. Bien, si él muere, la deuda de sangre se activa. Estoy bajando. No. Cecil entró en pánico. Si vienes, ellos sabrán. Soy el príncipe. Yo voy donde me place. Vengo a interrogarte. Minutos después, la pesada puerta en la parte superior de las escaleras se abrió de nuevo. Esta vez, los pasos eran rápidos, agresivos. Davian apareció en la entrada, flanqueado por 2 guardias. Él miró el cuerpo inconsciente de Thorne, luego a Sil. Él no parpadeó. Thorne es viejo. Davian gruñó a los guardias. Él debe haberse resbalado. La humedad aquí es una deshonra. Llévenlo a la enfermería. Yo me ocuparé de la prisionera solo. Los guardias dudaron. Thorne era un anciano de alto rango. Su Alteza, deberíamos informar esto al rey. ¿Estás cuestionando mi orden? La voz de Davian bajó una octava, el mando alfa entrelazando su tono. Los guardias se estremecieron, sus lobos sometiéndose instantáneamente a su autoridad. No, Alteza. Ellos recogieron a Thorne y lo arrastraron fuera. Tan pronto como la puerta se cerró con un estruendo, la máscara cayó del rostro de Davian. Él corrió hacia los barrotes, agarrándolos con manos de nudillos blancos. «Muéstrame», él demandó. «Muéstrame dónde te pateé». Cecil se acercó a los barrotes con cautela. Ella levantó su túnica ligeramente para revelar su caja torácica. No había moretón. En su lugar había una marca en forma de luna creciente, plateada y brillante, grabada en su piel. Davian soltó un aliento que sonó como una maldición. El sello lunar. «¿Qué es eso?», Cecil preguntó, su voz temblorosa. ¿Estoy marcada para la muerte?» «No», Davian susurró, sus ojos escaneando el corredor para asegurarse de que estaban verdaderamente solos. «¿Estás marcada para el trono?» Cecil rió, un sonido seco e histérico. «Soy una sirvienta, Davian. Limpio tus botas. No me siento en tronos». «No entiendes», Davian dijo, abriendo la puerta de la celda con una llave que sacó de su chaqueta. Él entró, cerrando la distancia entre ellos. Por primera vez, Cecil se dio cuenta de lo alto que era él. Él olía a lluvia y cedro y miedo. «Los sin lobo no son errores, Sisol», él dijo, su voz baja e intensa. «Las leyendas dicen que una vez cada 1000 años, la diosa luna no le da un lobo a un niño porque el niño es el lobo, no un cambiaformas, un recipiente. Sangre plateada pura». Él extendió la mano, su mano flotando sobre la marca en sus costillas. Él no la tocó. Mi padre, el rey, él no es el verdadero alfa. Él tomó el poder masacrando la línea de sangre plateada hace 20 años. Pensamos que él los mató a todos. Cecil sintió la habitación girar. «Mis padres eran probablemente el verdadero rey y la reina», Davian terminó. «Y tú te has estado escondiendo a plena vista, justo debajo de la nariz del hombre que los mató». Sil retrocedió. «¿Por qué me le estás diciendo esto? Eres su hijo. Eres el heredero». Dave la miró, sus ojos grises llenos de un conflicto que parecía destrozarlo. «Porque la patada despertó tu sangre, y ahora que el sello es visible, cada alfa en este reino lo olerá, incluyendo a mi padre. ¿Así que vas a matarme?», Cecil afirmó rotundamente. «No», Davian dijo, «voy a reclamarte». Cecil parpadeó. «¿Qué? El baile de invierno es en 2 días», Davian dijo paseando por la pequeña celda. «Mi padre espera que yo elija una compañera. Si elijo una loba de alta cuna, serás descubierta y ejecutada antes de que la semana termine».
Thorne se despertará y hablará. Él se detuvo y se volvió hacia ella. Pero si te reclamo, si te marco públicamente como mi compañera elegida antes de que se den cuenta de lo que eres por la ley de la manada, te vuelves intocable para todos excepto para mí. ¿Quieres casarte conmigo? Cecil preguntó incrédula. Me odias. Me has tratado como basura por años. Te traté como basura para mantenerte invisible. Damien espetó, aunque había dolor en su voz. Si te hubiera mostrado amabilidad, la corte se habría aprovechado de ti. Te mantuve abajo para que no fueras vista. Él respiró hondo. No espero que confíes en mí. Pero ahora mismo soy lo único que se interpone entre tú y una ejecución pública. Él extendió su mano. Ven conmigo. Tenemos que sacarte de estos harapos. Tenemos que entrenarte. Si vas a ser la futura reina, necesitas aprender a no dejar caer bandejas de vino. Cecil miró su mano. Era una mano grande y fuerte, la mano de un asesino, la mano de su atormentador. Pero en su mente, el enlace zumbaba con una sensación que ella no había esperado. No era engaño, era desesperación. Ella escuchó su pensamiento desprotegido y rugiente. Por favor, tómala. No puedo ver a otro inocente morir por la corona de mi padre. Cecil extendió la mano y tomó la suya. Bien, ella dijo. Pero si me pateas de nuevo, Davian, te electrocutaré hasta que tus dientes se derritan. Damien realmente sonrió. Una cosa torcida y fugaz. Trato. Mientras salían de la celda, ascendiendo hacia el castillo que ahora era un coto de caza, Cecil no sabía que el shock de su supervivencia era solo el principio. El sello en sus costillas palpitaba, llamando a algo enterrado profundo en el bosque que rodeaba el castillo. Algo antiguo, algo que había estado esperando a que la sangre plateada despertara. Y tenía hambre. La transición del sórdido moho de las celdas inferiores a la opulencia opresiva del castillo superior fue chocante. Davian había llevado a Syl a través de un laberinto de pasajes de sirvientes, evitando patrullas con facilidad practicada, finalmente depositándola en una suite de habitaciones escondida detrás de un tapiz en su propia, se aclara la garganta, ala. Era una jaula dorada. La habitación olía a cera de abejas y popurrí de lavanda caro. Vestidos de seda, los colores de joyas profundas estaban extendidos sobre una masiva cama con dosel, un marcado contraste con la tosca túnica de cáñamo que arañaba su piel. Cecil se paró en el centro de la habitación, temblando, no de frío, sino de un vuelco de adrenalina. La marca plateada en sus costillas palpitaba con un dolor sordo y pesado, como un segundo corazón latiendo contra sus huesos. Davian paseaba por el perímetro de la habitación como un animal enjaulado. La energía dorada de su lobo estaba cerca de la superficie, haciendo que el aire a su alrededor se sintiera denso y eléctrico. Esto es una locura, Cecil susurró, abrazándose a sí misma. No puedo pretender ser una dama de alta cuna en 2 días. No sé cómo caminar, cómo hablar, cómo respirar en un corsé sin desmayarme. Davian dejó de pasear y se volvió hacia ella. Sus ojos grises eran duros, despojando sus defensas. No tienes que aprender a ser de alta cuna, Cicely. Tienes que aprender a ser realeza. Hay una diferencia. Los de alta cuna simplemente mandan sin hablar. Él cruzó la habitación en 2 zancadas, invadiendo su espacio personal. Él extendió la mano, sus dedos flotando justo por encima del punto del pulso en su garganta. El enlace mental entre ellos se encendió. Una repentina oleada de su ansiedad mezclada con una extraña y a regañadientes admiración. Deja de temblar. Su voz resonó en su mente, más suave que sus palabras habladas. Si ven miedo, muerden. No les tengo miedo. Cecil dijo en voz alta,
levantando su barbilla desafiante, aunque su voz temblaba. Te tengo miedo a ti. Eres quien hizo mi vida un infierno por 5 años. Davian se encogió. Fue un movimiento microscópico, pero Sheol lo captó. Él soltó su mano. Te dije en la corte de Valerius, la invisibilidad es supervivencia. Si yo no te hubiera hecho parecer inútil, los generales de mi padre te habrían tomado para divertirse hace mucho tiempo. Él se alejó hacia un pesado armario de roble y sacó una caja de terciopelo. Necesitas entender lo que está en juego. Mi padre no solo mató a los reales de plata para tomar el trono. Él lo hizo porque su línea de sangre era lo único que mantenía dormido el bosque profundo. Cecil frunció el ceño. ¿El bosque profundo? Es solo madera y ciervos. No, Dave dijo, abriendo la caja para revelar una gargantilla hecha de fragmentos de obsidiana. Eso es lo que les decimos a los omegas. La verdad es que la línea de sangre plateada actuaba como una valla espiritual. Cuando mi padre los masacró, la valla se rompió. Cosas han estado despertando en los territorios exteriores por años. Cosas mutadas. ¿Por qué crees que las patrullas se duplican durante una luna nueva? Él levantó la gargantilla. Ponte esto, apagará tu olor hasta el baile. No esconderá la energía del sello de plata por completo, pero podría darnos tiempo. Zil tomó las piedras frías. Mientras se la abrochaba alrededor de su cuello, el palpitante en sus costillas disminuyó ligeramente. Necesito saber, Zil preguntó, mirando su reflejo en un espejo alto. ¿Por qué lo odias? Eres el hijo perfecto, el brutal ejecutor. Davian apartó la mirada, su mandíbula trabajando. El enlace mental se quedó en silencio, excesivamente, como si él hubiera cerrado una puerta de golpe en su mente. Porque, él finalmente dijo, su voz desprovista de emoción. Antes de ser el rey alfa, él era solo un gamma ambicioso. Y para subir tan alto, tienes que sacrificar algo que amas para probar tu lealtad a la manada por encima de todo. Él encontró los ojos de Cecil en el reflejo. Él sacrificó a mi madre. El silencio en la habitación se volvió sofocante. Cecil se dio cuenta entonces de que la brutalidad que Davian vestía como armadura era solo eso, armadura. Debajo de ella, él era solo otro huérfano creado por la ambición de Valerius. No dejaré que te sacrifique a ti también, Dave pensó, la proyección feroz y desprotegida. Cecil sintió una extraña calidez extenderse por su pecho, un contrapunto al frío sello de plata. Por primera vez, ella no expulsó su presencia de su mente. 24 horas antes del baile de invierno, el castillo era una colmena de actividad en pánico. Sirvientes corrían con guirnaldas de pino escarchado y cintas de plata. La cocina olía a jabalí asado y vino especiado. Se aclara la garganta. Arriba, en la suite escondida, la atmósfera era sofocante por una razón diferente. La presión estaba aumentando. El sello en las costillas de Cecil había dejado de solo palpitar. Ahora estaba ardiendo. Se sentía como un carbón caliente presionado contra su piel, enviando olas de calor febril a través de su cuerpo. Ella se sentó en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos, jadeando por aire. La gargantilla de obsidiana se sentía como una soga. La puerta se abrió de golpe y Davian entró, llevando una bandeja de comida que ella no había pedido. Él se detuvo en seco cuando la vio. Cecil, ¿qué pasa? La intrusión mental era aguda con pánico. ¡Quema! Ella ahogó, sudor perlado en su frente. Se siente como si algo me estuviera jalando de adentro hacia afuera. Davian soltó la bandeja. Tintineó en el suelo, ignorada. Él estaba a su lado en un instante, sus manos frescas ahuecando su cara.
Su lobo estaba cerca de la superficie de nuevo, su iris sangrando en oro. «Déjame ver», él demandó, sin esperar permiso para levantar el borde de la túnica de seda que él le había obligado a usar. El sello de plata ya no era solo una marca. Estaba brillando con una luminiscencia pulsante, los bordes crudos y rojos. Pero no solo estaba brillando. Finas líneas de luz plateada se extendían como telarañas desde la luna creciente, trazando las venas a través de su abdomen. «Por la diosa», Dain respiró. «Se está extendiendo. Está tratando de completar el circuito». «¿Qué circuito?», Sislu jadeó, agarrando sus antebrazos. El contacto envió una sacudida a través de ambos, una extraña mezcla de dolor y placer que hizo sus sentidos reales. «Necesitas aire. Las paredes de piedra están amplificando la energía». Él la levantó de pie, envolviendo un pesado manto de piel alrededor de sus hombros para esconder su identidad y la marca brillante. «Ven conmigo». Las partes superiores de la rampa están desiertas. Él prácticamente la llevó por las escaleras de caracol hasta la torre de vigilancia más alta. El aire invernal golpeó la cara de Sizzle como una bofetada de hielo, enfriando momentáneamente la fiebre. La noche estaba clara, la luna casi llena, proyectando largas sombras esqueléticas sobre la vasta extensión del bosque que rodeaba el castillo. Cecile se apoyó contra el merlín de piedra congelada, respirando profundamente. Davian se paró cerca detrás de ella, su cuerpo una sólida pared de calor contra el viento. Él no la estaba mirando a ella. Él estaba escaneando la línea de árboles, su cuerpo tenso como una cuerda de arco. «¿Los ves?», él susurró. Sisley entrecerró los ojos en la oscuridad. Al principio ella solo vio árboles, luego movimiento. Muy abajo, en el borde donde la tierra despejada se encontraba con los bosques antiguos, sombras se desprendían de la oscuridad. No eran lobo, eran demasiado grandes, encorvados, moviéndose con un andar descoordinado y cojeante que parecía doloroso. Sus ojos no reflejaban la luz como animales normales. Brillaban con un amarillo sulfuroso enfermizo. Había docenas de ellos, esperando, observando el castillo. Una ola de reconocimiento primal invadió a Sisol, completamente ajena a su crianza humana. Ella sabía lo que eran. Los olvidados, ella susurró, el nombre burbujeando de su memoria de sangre. Solían ser los guardianes del trono de plata. Pero sin la sangre pura para guiarlos, enloquecieron. «Te sienten despertar», Davian pensó, su mano apoyada pesadamente en su hombro. «Están esperando órdenes o esperando para darse un festín». No sé cuál. La realización fue aterradora. Cecile no era solo una heredera a un trono. Ella era la clave de un ejército de pesadillas. Un repentino dolor agudo atravesó su mente. No el suyo, no el de Davian. Era una intrusión externa, torpe y violenta. Dan la agarró mientras ella tropezaba. «Thorn», él gruñó en silencio. «Él está despierto». Debajo de ellos en el patio, las alarmas comenzaron a sonar. Antorchas se encendieron. «Tenemos que volver», Davian dijo, tirando de ella hacia las escaleras. «Mañana por la noche, todo cambia. O sales como mi reina, o ambos morimos como traidores». Mientras descendían al caos, Cecile miró hacia atrás una última vez al bosque. Los ojos amarillos se habían ido, pero la sensación de ser observada por mil cosas hambrientas permaneció. El gran salón de baile de la manada de obsidiana era una obra maestra de intimidación. Candelabros de cristal colgaban como lágrimas congeladas del techo abovedado, proyectando prismas de luz sobre 300 nobles vestidos con sus mejores sedas y pieles. El aire era espeso con la sensación de perfume caro, excitación y agresión subyacente.
El rey Valerius se sentó en un estrado elevado al final, un trono macizo tallado en bisel negro. Él se veía aburrido, revolviendo vino oscuro en una copa, sus ojos escaneando la multitud en busca de debilidad. Sidl se paró justo fuera de las masivas puertas dobles, su corazón golpeando contra sus costillas. La fiebre había cedido, reemplazada por una calma helada. Dain había pasado las últimas 12 horas instruyéndola sobre el protocolo de la corte, sobre cómo mantener la cabeza para que el peso de la corona imaginaria no le rompiera el cuello. Ella llevaba un vestido de color azul medianoche profundo, la tela lo suficientemente pesada como para ocultar el ligero brillo que aún emanaba de sus costillas, cortado alto hasta su garganta para ocultar la gargantilla de obsidiana. Su cabello, usualmente un enredo marrón desordenado, estaba aceitado y trenzado con hilo de plata enrollado alto en su cabeza como una coroneta. Respira. La voz de Davian resonó en su cabeza. Él ya estaba dentro, de pie en la base del trono de su padre, luciendo devastador en una túnica de estilo militar rica en bordados de oro. No mires a nadie más que a mí. Estás por encima de ellos. El heraldo golpeó el suelo con su bastón. Las puertas se abrieron con un gemido. Presentando, el heraldo retumbó, vacilando ligeramente ante la falta de un nombre de casa en la tarjeta que Davian había proporcionado. Lady Cecil de la región norte. El silencio cayó sobre el salón de baile más rápido de lo que la copa de vino se había roto 2 noches atrás. Todas las cabezas se giraron. Seol cruzó el umbral. Los susurros comenzaron inmediatamente. ¿Quién es ella? Nunca la he olido antes. ¿Es esa la sirvienta? No, no puede ser. Cecil los ignoró a todos. Ella fijó sus ojos en Davian, quien la observaba acercarse con una intensidad que quemaba. Ella caminó a lo largo del salón de baile, la seda de su vestido susurrando contra el suelo de mármol. La gargantilla de obsidiana se sentía pesada, amortiguando su olor, haciéndola parecer misteriosa en lugar de humana. Al llegar al estrado, hizo una reverencia profunda al rey, no una inclinación de sirvienta, sino una obediencia profunda y elegante que Davian le había obligado a practicar hasta que sus muslos le ardieron. El rey Valerius se inclinó hacia adelante, su mirada depredadora agudizándose. Él olfateó el aire visiblemente. ¿La región norte, dices? No recuerdo casas nobles restantes en ese páramo. Antes de que Cisle pudiera responder con la mentira ensayada, Dain dio un paso adelante, ofreciendo su mano para levantarla. «Ella es mi invitada, padre», Dain dijo, su voz resonando clara por el salón. «Y esta noche tengo la intención de hacerla más que una invitada». La multitud jadeó. Esta era la declaración de reclamo. Los ojos de Valeria se entrecerraron en rendijas. «Eliges a una don nadie, una extraña sin olor y sin linaje sobre las hijas de mis generales». «Yo la elijo a ella», Davian dijo firmemente, tirando de Seol a su lado. La calidez de su cuerpo fue un consuelo en la habitación helada. «Entonces márcala», Valirias desafió, sintiendo una trampa, pero incapaz de identificarla. «Si ella es digna de un príncipe alfa, que la manada sea testigo del vínculo». Davian se volvió hacia Cecil. Esta era la parte peligrosa. Él tenía que morder su cuello para mezclar su olor con el de ella públicamente. Solidificaría el reclamo legal, pero la cercanía podría abrumar el efecto amortiguador de la gargantilla de obsidiana. Él se inclinó, su aliento caliente contra su oído. «Confía en mí», él pensó. Cicely inclinó su cabeza hacia atrás, exponiendo su garganta. Ella sintió sus dientes rozar su piel, afilados y exigentes. «¡Alto!». El grito rasgó el salón de baile.
Las puertas se abrieron de golpe de nuevo, y Lord Thorne entró tambaleándose. Él se veía horripilante. La mitad de su cara estaba flácida por la explosión de energía, y arrastraba una pierna. Él estaba flanqueado por 4 de la guardia de élite personal del rey. ¡Traición! Thorne chilló, señalando con un dedo tembloroso a Davian y Cicile. El príncipe alberga a una bruja. Davian se retiró de Cicile, girando para enfrentar la amenaza, posicionándose entre ella y los guardias. Un gruñido bajo rasgó su pecho, profundo y vibrante. Valeria se puso de pie, su masiva figura proyectando una sombra sobre el estrado. «Explícate, inquisidor. Y más te vale que sea bueno interrumpiendo el reclamo de mi hijo». Thorne cojeó hacia adelante, sacando algo de una bolsa de terciopelo en su cinturón. Era la ruina derretida del taser de plata que él había usado en Sicily. «Ella no tiene lobo, mi rey. Pero cuando la probé, ella me voló con energía pura. Ella es una abominación, una bruja humana escondida en tus cocinas». Los ojos lechosos de Thorne se fijaron en Sil con odio venenoso, y el príncipe lo sabe. Él me atacó en las celdas para silenciarme. El ambiente en la habitación cambió instantáneamente de curiosidad a hostilidad asesina. Los guardias se transformaron en sus formas semilobo, garras extendidas. ¿Es esto cierto, Davian? La voz de Valerias estaba tranquila ahora, lo cual era mucho más aterrador que sus gritos. Davian no retrocedió. Sus propias garras se alargaron, rasgando los caros guantes que llevaba. Thorne es senil y paranoico. Él atacó a una mujer inocente. Entonces prueba su inocencia, Valerias ordenó. Él señaló con un dedo grueso a Cicely. «Desnúdenla, búsquenle marcas de brujería. Si ella está limpia, yo ejecutaré a Thorne por su insolencia. Si ella está marcada, yo los ejecutaré a ambos». «Nadie la toca», Daen rugió. Su forma humana pareció resquebrajarse, pelo brotando a lo largo de su mandíbula, sus hombros ensanchándose violentamente mientras el cambio alfa comenzaba a apoderarse, impulsado por la rabia y el instinto protector. Él empujó a Cecil detrás de él. «Corre hacia la puerta lateral cuando yo ataque», él proyectó. Su mente una tormenta caótica de furia. Cicely dio un paso atrás. El calor en sus costillas era insoportable ahora. El sello estaba reaccionando a la rabia de Davian, a la violencia inminente. Antes de que los guardias pudieran avanzar, un estruendo profundo y resonante resonó, se aclara la garganta, a través de las paredes del castillo. El suelo tembló violentamente, derribando a varios nobles. Polvo llovió del techo. Otro estruendo, más cerca esta vez. Las puertas principales del salón de baile se doblaron hacia adentro. Alguien gritó: «¡Las paredes exteriores! ¡Algo ha violado las paredes exteriores!». Cecil sintió la sangre drenar de su cara. No era brujería. No era traición. Los olvidados habían llegado por su reina. Las magníficas puertas dobles del gran salón reforzadas con bandas de hierro y siglos de comandos alfa no solo se abrieron, explotaron hacia adentro. Astillas de roble antiguo se convirtieron en proyectiles letales, cortando vestidos de seda y trajes a medida. Los gritos comenzaron instantáneamente, una cacofonía de terror que ahogó la música festiva. Pero no fueron los escombros lo que causó el pánico. Fue lo que cruzó la brecha. Eran pesadillas arrastradas del folclore más profundo y oscuro de la manada. Los olvidados. Eran enormes, fácilmente el doble del tamaño de un alfa cambiado. Pero sus proporciones eran incorrectas. Sus espinas estaban encorvadas y retorcidas, cubiertas de pelaje enmarañado y parcheado que olía a tierra mojada y decadencia. Sus extremidades eran demasiado largas, terminando en garras que rascaban surcos en el suelo de mármol.
pero eran sus ojos, orbes amarillos sulfurosos y brillantes, desprovistos de pupilas o cordura, lo que congeló la sangre en las venas de ese sol. Había docenas de ellos, vertiéndose en el salón de baile como una luz de músculo y dientes. «¡Guardia! ¡Defiendan al rey!», rugió Valirias, su voz haciendo temblar los candelabros sobre la guarida. Él se transformó instantáneamente, su masiva forma de lobo negro brotando de sus túnicas, saltando del estrado para encontrarse con la primera ola de las criaturas. El salón de baile se disolvió en caos absoluto. Nobles se transformaron, mesas fueron volcadas, y el olor metálico a sangre rápidamente superó el aroma a perfume. Davian no se transformó. Todavía no. Él agarró el brazo de Sisol, su agarre magullando por su urgencia. «Quédate detrás de mí. No te alejes de mi espalda. ¿Entiendes?». Él sacó una larga daga de plata de su bota, un arma que no se suponía que tuviera en un baile en tiempos de paz. Él comenzó a abrirse camino a través de la multitud en pánico hacia una salida lateral, cortando a una criatura olvidada que se abalanzó sobre ellos con mandíbulas chasqueantes. La criatura retrocedió, chillando un sonido que vibró en los dientes de Sisol. No sangró rojo, sangró un icor negro y espeso que chispeó donde golpeó el suelo. Sisley tropezó detrás de Davian, su mente un torbellino de terror y una extraña presión creciente en su pecho. El sello en sus costillas estaba ardiendo con una intensidad que la hizo jadear. Se sentía como si un imán estuviera enterrado en su carne, tirándola no hacia la salida, sino hacia el centro de la habitación, hacia los monstruos. Están buscando algo. Sisley se dio cuenta del pensamiento que cortaba el pánico. No estaban matando indiscriminadamente. Estaban apartando a los nobles como moscas molestas, sus brillantes ojos amarillos escaneando, olfateando, cazando. Allí, la voz de Lord Thorn chilló por encima del alboroto. El inquisidor no había huido. Él había estado esperando en las sombras cerca del estrado. Mientras Davian estaba ocupado parando un masivo zarpazo de una de las criaturas, Thorn se abalanzó desde detrás de una mesa volcada. Él no atacó a Dain. Él agarró a Sil por la parte posterior de su cuello. «¡Que las bestias tengan a su bruja!», Thorn gritó, sus ojos lechosos salvajes con triunfo vengativo. Él la jaló violentamente hacia atrás. Sil pataleó, sus manos arañando su garganta, mientras la gargantilla de obsidiana, lo único que amortiguaba su verdadero olor, se enganchó en los anillos de Thor. El broche se rompió con un agudo ping metálico. El collar cayó al suelo, perdido bajo los pies pisoteadores de la multitud en fuga. El tiempo pareció distorsionarse. El ruido de la batalla no paró, pero para Sil todo se quedó en silencio excepto por el latido atronador de su propio corazón. Sin el amortiguador de obsidiana, su olor golpeó el aire como un golpe físico. No era el almizcle de un lobo o el sudor de un humano. Era el olor a ozono antes de un rayo, hierro frío y flores de invierno machacadas. Un olor tan puro, antiguo y abrumadoramente poderoso que desafiaba la categorización. Cada lobo cambiado en la habitación se congeló, sus narices temblando, la confusión anulando su sed de sangre. Davian giró, sus ojos grises abiertos de horror al darse cuenta de lo que Thorn había hecho. Él golpeó al viejo lobo directamente en la mandíbula, enviándolo al suelo, pero ya era demasiado tarde. La criatura olvidada más cercana, una monstruosidad imponente con media cara, se apartó de viejas cicatrices, se detuvo a medio salto hacia un guardia. Su masiva cabeza se giró bruscamente hacia Sisla. Sus fosas nasales se dilataron,
inhalando profundas bocanadas de aire. Luego, lenta, imposiblemente, la criatura bajó su masiva mole al mármol manchado de sangre. No atacó, gimió. Un sonido agudo y lastimero de reconocimiento patético. Se arrodilló. El silencio que cayó sobre el salón de baile fue más pesado que la violencia que lo había precedido. La lucha se detuvo. Guardias, nobles y el propio rey se quedaron congelados en diversos estados de cambio, mirando la escena imposible en el centro de la habitación. La sirvienta sin lobo estaba rodeada por 3 monstruos masivos arrodillados. El calor que emanaba de su cuerpo había quemado la delicada seda de su corpiño, revelando la brillante luna creciente de plata que resplandecía ferozmente en sus costillas, pulsando al ritmo de su corazón. El rey Valirias volvió a su forma humana, desnudo y jadeando, su cuerpo cubierto de ícor negro y cortes. Él miró a Sisil, su rostro drenándose de color hasta que parecía un fantasma. La arrogancia que usualmente definía sus rasgos fue reemplazada por un amanecer de aterradora realización. «No», Valarius susurró, su voz, «no es posible. Yo los maté. Se aclara la garganta, maté a cada uno de ellos». Él miró de la marca brillante en el pecho de Sisol a los olvidados arrodillados, los antiguos guardianes del trono de plata, bestias que solo obedecían el verdadero linaje de sangre. La verdad flotaba en el aire, innegable y devastadora para su reinado de 20 años. El shock de Valirius se cuajó instantáneamente en rabia asesina. Él había sacrificado todo, su honor, su compañera, su alma, para apoderarse de este trono. Él no lo perdería ante una simple chica que había usado como escalón. «Mátenla». Valirias rugió a su guardia de élite, señalando con un dedo tembloroso a Cisle. «Ella está controlando a las bestias. Ella es una nigromante. Maten a la bruja antes de que nos destruya a todos». La guardia de élite, condicionada a la obediencia absoluta, dudó solo un segundo. Su lealtad al rey Alfa luchaba con la antigua reverencia instintiva que sus lobos sentían por el olor plateado que llenaba la habitación. Pero el entrenamiento prevaleció. 4 lobos masivos gruñeron y comenzaron a avanzar sobre Sisol. No, el rugido no vino del rey, vino de Davian. Él se transformó a mitad de la zancada, su cuerpo explotando en su forma de lobo, una magnífica criatura de pelaje gris tormenta y dorado, más grande que cualquier otro lobo en la habitación, excepto su padre. Él saltó sobre Sisol, aterrizando entre ella y los guardias que avanzaban. Sus dientes se mostraron en un gruñido defensivo que hizo temblar las tablas del suelo. Él estaba desafiando una orden directa de su rey Alfa. Era alta traición. Era una sentencia de muerte. Davian, no. Cecil proyectó su mente tambaleándose por el puro volumen de ruido mental en la habitación. Se aclara la garganta. El miedo de la multitud, la rabia del rey y los gritos confusos y lastimeros de los olvidados en su cabeza. «Te lo dije». La voz de Davian regresó, clara y resuelta en su mente. «Soy lo único que se interpone entre tú y la ejecución». Lo dije en serio. Él se preparó mientras los 4 guardias de élite atacaban simultáneamente. Davian luchó con una ferocidad nacida de la desesperación. Un torbellino de dientes y garras manteniendo la línea alrededor de Cecil, pero estaba superado en número. Y detrás de los guardias, Valeria se preparaba para atacar, sus ojos fijos en Sisol con intención letal. Sisol vio a Davian recibiendo golpes destinados a ella, su pelaje dorado resbaladizo con sangre. Ella sintió la confusión de los olvidados arrodillados. Ellos querían defenderla, pero estaban esperando una orden que ella no sabía cómo dar. «¡Ayúdenlo!», ella gritó mentalmente a las criaturas. Los olvidados gimieron confundidos.
Debe tener ancla. Un pensamiento antiguo y desarticulado resonó de vuelta en ella. Ellos necesitaban guía. Eran poder crudo sin dirección, justo como ella. Seal miró a Valirius, quien ahora estaba cargando más allá de sus guardias, directo a su garganta. Ella vio el odio en sus ojos, el odio de un usurpador enfrentando su juicio. Ella cerró los ojos y dejó de luchar contra la sensación de ardor en su pecho. En cambio se sumergió en ella. Ella buscó esa extraña energía estática que había roto la copa de vino, el poder que había lanzado a Thorn a través de la celda. Ella sintió la conexión con los olvidados, gruesas cadenas mentales oxidadas esperando ser tomadas. Ella las agarró. Sus ojos se abrieron de golpe. Ya no eran marrones, eran plata fundida. Mientras el rey Valerius se abalanzaba, garras extendidas para arrancar la garganta de Cecil, ella lanzó sus manos hacia adelante. Esta vez no fue solo un pulso de energía, fue una ola gigantesca. Un destello cegador de luz plateada brotó de su cuerpo. Golpeó a Valerius en el aire, derribando al masivo lobo alfa hacia atrás, como si hubiera sido golpeado por una bala de cañón. Él se estrelló contra el estrado de basalto, agrietando el trono de piedra que había robado hace 20 años. La onda expansiva no se detuvo allí. Rodó por la habitación, derribando a guardias y nobles, rompiendo las ventanas restantes. Solo Davian y los olvidados arrodillados permanecieron de pie, anclados por la voluntad de Cecil. El silencio cayó de nuevo, roto solo por los gemidos de los heridos. Valerius, magullado y sangrando, luchó por ponerse de pie. Él miró a Saslo, y por primera vez en su vida, el rey Alfa conoció el miedo. Ella no era solo una heredera real, ella era un conducto para la magia cruda e indómita de la luna misma. La olvidada. Se aclara la garganta. Sil habló, su voz amplificada por la energía que corría a través de ella, resonando extrañamente en los oídos de todos los presentes. Prestad atención a vuestra reina. Las tres monstruosidades arrodilladas se levantaron. Ya no se veían encorvadas y patéticas, se veían aterradoramente competentes. Flanquearon a Cecil, una grotesca guardia real esperando su orden. «Me robaste mi vida», Cis le dijo, caminando lentamente hacia Valirias. La multitud se abrió para ella, aterrorizada o golpeada. «Asesinaste a mis padres, esclavizaste a mi gente, convertiste a tu propio hijo en un arma para mantener tu poder robado. Hice lo que era necesario para la fuerza de la manada». Valiria escupió, aunque retrocedió mientras ella se acercaba. La sangre plateada era débil. Ellos no harían lo que necesitaba ser hecho. «La fuerza no es masacre, Valirias», Ciel dijo tristemente. Ella miró a Davian, quien había vuelto a su forma humana, parado magullado y respirando con dificultad a su lado. «La fuerza es soportar lo que nos hiciste y no convertirte en ti». Valiria gruñó, su orgullo incapaz de aceptar la derrota por la enana. Él sacó una daga escondida de su pretina, el mismo movimiento cobarde que había condenado en otros, y la lanzó con velocidad desesperada directamente al corazón de Sisol. Nunca la alcanzó. Uno de los olvidados se movió con velocidad borrosa, arrebatando la daga del aire con una mano masiva y con garras. La criatura crujió la hoja de metal en su palma como si fueran hojas secas. Cecil no se inmutó. Ella miró al rey usurpador, ahora desarmado y encogiéndose contra su trono roto. «No te mataré», Cecil dijo. «Esa es tu manera. La muerte es demasiado fácil». Ella levantó su mano, la palma abierta hacia él. La marca plateada en sus costillas pulsó violentamente. «Yo mando la sangre dentro de ti», ella ordenó, su voz vibrando con autoridad antigua. «¡Sométete!»
Valiria gritó mientras su propio lobo se volvía contra él. La sumisión forzada a un alfa de poder inmensamente superior era agonía. Él cayó de rodillas, luchando, sus venas abultadas. Pero la magia antigua de las reinas de plata era absoluta. Él se desplomó de cara, gimiendo, su aura alfa extinguida como una vela en un huracán. Él ya no era rey. Él era solo un hombre roto en un suelo sucio. Cisle se volvió hacia la habitación aturdida. La nobleza de la manada de Obsidiana miró a la sirvienta, quien acababa de destronar a su tirano con un movimiento de su mano. Davian dio un paso adelante, tomando su mano. Su toque era anclador, cálido contra el fuego helado en sus venas. Él miró a la multitud, luego se arrodilló sobre una rodilla ante ella, inclinando su cabeza en sumisión genuina. Uno por uno, los guardias cayeron de rodillas. Luego los nobles. Todo el salón de baile se inclinó ante la enana sin lobo, la reina escondida, la rompedora de cadenas. Seal miró el mar de cabezas inclinadas. Luego a Davian, el príncipe que la había pateado para salvarla, el atormentador que se había convertido en su escudo. El reinado de sangre había terminado. La lluvia de plata había comenzado. La nieve había cubierto la carnicería en el patio, dejando el castillo luciendo engañoso en su pureza pacífica. Cecil se paró en las almenas, la corona de obsidiana pesada sobre su frente, un peso que aún estaba aprendiendo a llevar. Los olvidados merodeaban la línea de árboles abajo, ya no locos, sino guardianes vigilantes de la frontera. Davian se paró a su lado, ya no el príncipe de hielo y crueldad. Las sombras bajo sus ojos eran más claras, aunque las cicatrices del reinado de su padre tardarían una vida en desvanecerse para ambos. Él extendió la mano, sus dedos entrelazándose con los de ella. El shock estático se había ido, reemplazado por un zumbido constante y reconfortante de conexión. Ellos habían desafiado a un rey, roto una maldición y reescrito el destino de un reino que había intentado aplastarlos. Ellos aprendieron que el poder más ruidoso no siempre es el más fuerte, y que a veces los lobos más feroces son los que están escondidos a plena vista, esperando la luna adecuada para salir. Esta historia es solo el principio de su reinado. Si disfrutaste el ascenso de la Reina Plateada y su príncipe Alfa, por favor dale me gusta, comparte y suscríbete para más cuentos del reino de Obsidiana. ¿Qué crees que le pasará a Valirias? Déjanos saber en los comentarios.